Eran las 3 de la mañana, la hora de los espíritus. Javier Montenegro despertó sobresaltado, gritando un nombre que le era completamente ajeno. Isabela. El sudor bañaba las sábanas de seda egipcia de su cama king size. Su corazón latía con la fuerza de un tambor prehispánico. Y en su mente, una imagen persistente, inexplicable, una mujer, una figura femenina cayendo desde lo alto de una hacienda antigua. Su vestido blanco, inmaculado, ahora teñido de rojo, sangre, y ese grito, ese lamento desgarrador que aún vibraba en sus oídos, como el eco de una maldición. En el cuarto de servicio, 2 pisos más abajo, Guadalupe Lupita Sánchez también despertó en ese preciso instante. Susurró un nombre que nunca, jamás había escuchado. Rashid. Su hijo Miguelito, de apenas 4 años, dormía plácidamente a su lado, en la cama individual. Ella se quedó mirando el techo, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal, sin comprender por qué sentía que había perdido algo. Alguien. Hacía mucho tiempo. Ninguno de los dos sabían es que sus almas, en ese preciso momento, se estaban reconociendo. Después de 1000 años de olvido, si alguna vez has odiado a alguien sin saber el por qué, esta historia está a punto de cambiar. Para siempre, la forma en que ves el odio. Javier Montenegro era uno de los hombres más ricos de la Ciudad de México. Su imperio inmobiliario valía una fortuna incalculable. Tenía 42 años, un depa de lujo que ocupaba todo el piso 47 del edificio más exclusivo de Reforma y una reputación bien ganada de ser absolutamente despiadado en los negocios. Un tiburón, un verdadero alacrán. Pero también tenía algo que nadie, absolutamente nadie, podía explicar. Un odio visceral, irracional, incontrolable hacia su empleada doméstica. Guadalupe Lupita Sánchez había sido contratada 6 meses antes por la agencia más exclusiva de la ciudad, Ángeles del Hogar. Tenía referencias impecables, 8 años de experiencia en trabajando para familias de la élite. Nunca un problema, nunca una queja, nunca un objeto fuera de lugar, una verdadera joya. Y sin embargo, desde el primer día que la vio, Javier sintió algo que nunca antes había experimentado por nadie. La odiaba con toda su alma. No podía explicar el porqué. No existía una razón lógica. Ella hacía su trabajo a la perfección. Era silenciosa, eficiente, invisible, tal y como se suponía que debía ser una buena empleada. Una verdadera hormiguita, pero cada vez que la veía, algo dentro de él se retorcía. Una rabia ciega, furiosa, que subía desde el estómago hasta la garganta. Un impulso, casi incontrolable, de gritarle, de echarla a la calle, de nunca más ver su rostro. Y lo más perturbador de todo, soñaba con ella, todas las noches. Y no eran sueños normales, eran vívidos, cinematográficos, llenos de detalles que él jamás podría haber inventado. Haciendas antiguas, iluminadas con antorchas, hombres con trajes de charro, duelos a muerte, y siempre, ella, en los sueños, la amaba, con una intensidad que lo dejaba sin aliento al despertar. La abrazaba con fuerza, la besaba con pasión, le juraba amor eterno, que nunca la dejaría, y ella lloraba desconsoladamente. Le decía que era imposible, que sus mundos eran demasiado diferentes, que los iban a matar,
si los descubrían. Y entonces llegaba la muerte. A veces lo ejecutaban a él en la plaza del pueblo. A veces ella caía desde el balcón de la hacienda. A veces ambos morían juntos, acribillados a balazos, sus manos entrelazadas. Incluso en el final, unidos por el destino, Javier despertó de esos sueños. Más de 100 veces en 6 meses. Y cada mañana, cuando veía a Lupita sirviendo el desayuno, sentía el mismo odio inexplicable, esa misma repugnancia, ese rechazo absoluto. Ella ya no lo miraba a los ojos. Había aprendido a no hacerlo. Las primeras semanas, Lupita intentó ser amable. Sonreía tímidamente cuando lo veía. Le preguntaba si necesitaba algo más. Se ofrecía a preparar su café con canela. Como a él le gustaba, cada intento fue recibido con frialdad glacial, con un desprecio hiriente. No me hables, a menos que te pregunte algo. Limita tu presencia a lo estrictamente necesario. Si pudiera, te despediría hoy mismo. Ella aguantaba, porque necesitaba desesperadamente el empleo. Miguelito tenía graves problemas de salud. Los tratamientos eran carísimos y el sueldo que pagaba Javier era el triple del mercado, una verdadera fortuna. Así que bajó la mirada, guardó silencio y aprendió a ser invisible, una sombra en la mansión. Pero había algo que ella tampoco podía explicar. A pesar del odio, del desprecio que él le mostraba, Lupita sentía algo completamente diferente. Atracción. Pero no la atracción normal que una mujer puede sentir por un hombre guapo y rico. Era algo más profundo, más antiguo, como si su cuerpo recordara algo que su mente había olvidado, una memoria ancestral. Cada vez que pasaba cerca de él, su piel se erizaba. Sentía cosquillas en el estómago, cuando accidentalmente sus manos se rozaban al entregarle algo. Sentía una descarga eléctrica que la dejaba temblando. Y por las noches, ella también soñaba con un hombre que se parecía a Javier, pero vestido diferente, con sombrero de charro, con barba, con ojos llenos de amor, en lugar de odio. Y siempre, diciéndole las mismas palabras, justo antes de morir: te encontraré en cada vida, aunque me odies primero, mi alma te reconocerá. Lupita despertaba de esos sueños, bañada en lágrimas, sin saber por qué. Fue en el 4.º mes, cuando ocurrió el primer incidente, que ninguno de los dos pudo ignorar, que marcó un antes y un después. Javier estaba en su oficina del depa de lujo, revisando contratos millonarios. Lupita entró para dejar una taza de café de olla. Él no la miró. Como siempre, ella dejó la taza en silencio. Como siempre. Pero cuando se dio la vuelta para irse, algo cayó de su muñeca, resonando en el silencio. Una pulsera de Shakira barata que Miguelito le había regalado con mucho amor. Se agachó para recogerla, y en ese momento la manga de su uniforme se subió accidentalmente, revelando la cara interna de su muñeca izquierda. Javier levantó la vista, por pura casualidad, y se quedó completamente congelado. En el pulso de Lupita había una marca de nacimiento. Tenía forma de luna creciente. Era pequeña, del tamaño de una moneda, de un color entre rojizo y marrón, casi como un lunar. Y Javier la conocía muy bien. La conocía porque él tenía exactamente la misma marca.
en el mismo lugar, del mismo tamaño, de la misma forma. Su mano se movió por instinto. Agarró la muñeca de Lupita con fuerza, casi con violencia, girándola para ver mejor, para confirmar lo que sus ojos veían. Ella soltó un grito de sorpresa, de dolor. Javier miró fijamente la marca, luego miró la suya propia, luego volvió a mirar la de ella, incrédulo, idénticas, como si hubieran sido hechas con el mismo molde. ¿Qué demonios es esto?, susurró él, más para sí mismo que para ella. Lupita no entendía nada de lo que estaba pasando. Solo sentía el agarre firme de él en su muñeca, la cercanía de sus cuerpos y algo más, algo que la hizo sentir. Por primera vez en meses, que él no la odiaba, que tenía miedo. Javier soltó su muñeca, como si quemara, como si estuviera en contacto con fuego. ¡Fuera!, dijo con voz ronca, temblorosa. ¡Fuera de mi oficina! ¡Ahora! Lupita salió casi corriendo, confundida, asustada, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos como un tambor de guerra. Javier se quedó solo, mirando fijamente su propia marca de nacimiento, la misma que había visto en sus sueños, en la muñeca de la mujer que amaba en otra vida. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir, y cuando finalmente lo hicieron, soñaron exactamente lo mismo. Una hacienda en llamas, una promesa gritada, segundos antes de la muerte, y dos marcas de luna creciente, juntas, cubiertas de sangre, unidas por el destino. Si esta historia ya te está afectando, si sientes que hay algo aquí, que resuena con algo que tú también has sentido, déjame saber en los comentarios, porque esto apenas está comenzando. Pero antes de continuar, déjame contarte algo que ninguno de los dos sabía en ese momento, algo que la ciencia todavía no puede explicar. En 2024, investigadores de la Universidad de Virginia publicaron un estudio que cambió todo lo que sabíamos sobre las marcas de nacimiento. Estudiaron más de 2000 casos de niños que recordaban vidas pasadas y encontraron algo asombroso. En el 63% de los casos, los niños tenían marcas de nacimiento que correspondían exactamente con heridas fatales de las personas que decían haber sido. Un niño que recordaba haber muerto de un disparo en la cabeza tenía una marca redonda exactamente donde habría entrado la bala. Una niña que recordaba haber muerto en un incendio tenía marcas que parecían quemaduras en las mismas áreas donde su cuerpo anterior había sido dañado. Y en los casos más raros, cuando dos almas habían estado conectadas en vidas anteriores, ambas personas tenían marcas idénticas en el mismo lugar, exactamente como Javier y Guadalupe. La marca de luna creciente no era una coincidencia biológica, era una firma del alma, una señal que sus espíritus habían elegido llevar a través de múltiples encarnaciones. Un recordatorio eterno de su promesa, un mapa que les ayudaría a encontrarse cuando finalmente estuvieran listos. 1000 años de búsqueda marcados en la piel. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Javier evitaba a Guadalupe con una intensidad que rayaba en lo obsesivo. Cambiaba sus horarios para no cruzarse con ella. Pedía que dejara las comidas en la puerta de su oficina. Se encerraba en su habitación hasta que escuchaba que ella se había ido a dormir. Pero los sueños no lo dejaban escapar. Se volvieron más vívidos, más detallados, más dolorosos.
Ahora podía ver rostros específicos, escuchar palabras en un idioma que no conocía, pero que, de alguna manera, entendía. Sentía el peso de una armadura sobre su cuerpo, el calor de un sol desértico, el olor a incienso y sangre, y siempre ella, con diferentes nombres, pero siempre ella. En un sueño la llamaba Soledad, en otro Citlali, en otro simplemente mi vida, repetido una y otra vez mientras ella lloraba en sus brazos. Y siempre, siempre, el mismo final. La muerte los separaba. Javier empezó a tener miedo de dormir. Su trabajo comenzó a sufrir. Los socios notaron las ojeras, la irritabilidad creciente, la falta de concentración. Un negocio de 80 millones casi se cae porque él se quedó mirando al vacío durante una reunión importante, pensando en una hacienda que nunca había visitado. Fue entonces cuando la doctora Elena Velázquez entró en su vida, o más bien, volvió a ella. Elena había sido la mejor amiga de Sofía, la esposa de Javier que había muerto de cáncer 3 años antes. Eran amigas desde la universidad, casi hermanas. Y Elena había estado al lado de Javier durante todo el proceso de duelo. También era una de las hipnoterapeutas más respetadas de México, especializada en trauma, regresiones, el inconsciente profundo. Javier no creía en nada de eso. Lo consideraba charlatanería. Pero cuando Elena lo visitó un domingo y lo vio en el estado en que estaba, no le dio opción. «¿Necesitas ayuda, Javier? Y no me refiero a pastillas para dormir». Él se rió sin humor. «¿Y qué me vas a decir? ¿Que vaya a acostarme en un diván y hable de mi infancia? No, te voy a decir que tu mente está tratando de decirte algo a través de esos sueños, y que si no escuchas, va a destruirte». Javier quiso discutir, pero estaba demasiado cansado, demasiado agotado de pelear contra algo que no podía ver, no podía tocar, no podía controlar. «Está bien», dijo finalmente, «haz lo que tengas que hacer». Elena sonrió de una manera que Javier no supo interpretar. Antes de morir, Sofía me dijo algo. Elena habló suavemente. Me dijo que algún día ibas a encontrar a tu verdadero amor y que la ibas a odiar primero. Javier sintió un escalofrío recorrer su espina. También me dijo que confiara en los sueños. Esa noche, Javier soñó con la hacienda otra vez. Pero esta vez, algo fue diferente. Esta vez, pudo ver una fecha grabada en piedra sobre la puerta principal, año 1521, y pudo leer las palabras escritas debajo. Aquí murió el amor prohibido entre una princesa azteca y un conquistador español. Que sus almas se encuentren en otra vida. Javier se despertó de golpe, empapado en sudor. Pero no fue el sueño lo que lo aterrorizó. Fue lo que vio cuando encendió la luz. Sus manos estaban cubiertas de algo oscuro. Parecía tierra. No, no era tierra. Era polvo, polvo antiguo que olía a piedra y tiempo. Y en su muñeca, la marca de luna creciente estaba ardiendo. No era dolor físico. Era algo más profundo, como si su alma estuviera recordando una herida que el cuerpo nunca había recibido. Javier corrió al baño. Se lavó las manos frenéticamente. El polvo desapareció por el desagüe, pero el temblor de sus dedos no se detuvo. Miró su reflejo en el espejo y por un segundo, solo un segundo, vio otro rostro. El rostro de un hombre más joven, con bigote, con ojos oscuros llenos de determinación, con una cicatriz que cruzaba la ceja izquierda, el rostro de Hernán. Javier cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo, solo era él, solo Javier.
el millonario de 42 años con insomnio crónico y una empleada a la que odiaba sin razón. Pero algo había cambiado. Algo dentro de él había despertado y ya no podía seguir ignorándolo. Javier despertó gritando, porque la princesa del grabado tenía el rostro de Guadalupe y el conquistador tenía el suyo. La mañana siguiente, Javier hizo algo que nunca había hecho. Buscó a Guadalupe. Ella estaba en la cocina, preparando el desayuno de Miguelito antes de comenzar su jornada. El niño comía cereal mientras ella le limpiaba la boca con una servilleta, sonriendo con un amor tan puro que Javier sintió un golpe en el pecho. Había visto esa sonrisa antes, en sus sueños, en otra época, dirigida a él. Guadalupe lo vio en la puerta y su sonrisa se congeló. Instintivamente se puso delante de Miguelito, como protegiéndolo. Javier se dio cuenta de lo que estaba haciendo, de cómo ella lo veía, como un depredador, como una amenaza, y por primera vez sintió vergüenza. «Necesito hablar contigo», dijo con voz más suave de lo que había usado en meses. Guadalupe no se movió. Miguelito la miró confundido, sintiendo la tensión. «Por favor», añadió Javier, «es importante». No, ella dudó. Luego se inclinó hacia Miguelito y le susurró algo al oído. El niño asintió. Tomó su tazón de cereal y salió de la cocina hacia el cuarto de servicio. Guadalupe se quedó de pie, los brazos cruzados sobre el pecho, la espalda contra la encimera. Postura defensiva, lista para huir o pelear. Javier se sentó en una de las sillas de la isla de cocina. Por primera vez, estaba debajo de ella, mirando hacia arriba, vulnerable. «¿Qué quieres?», preguntó Guadalupe usando el usted formal que Javier siempre había exigido. «Tu marca», dijo él, «la del pulso. ¿Desde cuándo la tienes?». Guadalupe frunció el ceño. «Desde que nací. Es una marca de nacimiento». Javier asintió lentamente. «Yo también. Mira». Se subió la manga de la camisa y extendió el brazo, mostrando su propia marca. Guadalupe la miró, y aunque ya la había visto aquel día en la oficina, verla de nuevo le provocó el mismo escalofrío. «Idénticas», dijo ella en voz baja. «Lo sé. ¿Cómo es posible?». Javier no respondió inmediatamente, porque la respuesta que tenía era imposible, irracional, completamente loca, pero también era la única que tenía sentido. «¿Sueñas conmigo?», preguntó él de repente. Guadalupe se tensó. Su rostro se volvió una máscara. «¿Por qué me pregunta eso?». «Porque yo sueño contigo, todas las noches, desde el día que llegaste». Ella no dijo nada. Pero Javier vio algo en sus ojos. Reconocimiento, miedo y algo más. Alivio. «En los sueños», continuó él, «te amo. Te amo con una intensidad que nunca he sentido despierto. Por nadie. Ni siquiera por mi esposa». Guadalupe abrió la boca para hablar, pero él la detuvo. «Y siempre muero. O tú mueres, o ambos morimos. Y siempre, siempre, te prometo que te encontraré en la próxima vida». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Guadalupe. Ella no las limpió. «Rashid», susurró. Javier se quedó helado. «¿Qué dijiste?». «Rashid», repitió ella, las lágrimas cayendo más rápido. «En mis sueños te llamo Rashid, y yo soy Isabela, y hay un castillo, y soldados, y tú estás encadenado, y yo».
se derrumbó. Cayó de rodillas en el suelo de la cocina, sollozando con una intensidad que parecía venir de siglos de dolor acumulado. Javier se levantó tan rápido que la silla cayó detrás de él. Corrió hacia ella y por primera vez desde que se conocieron, la abrazó. No fue un abrazo tentativo, no fue un abrazo de consuelo, fue un abrazo de reconocimiento. Sus cuerpos encajaron perfectamente, como si hubieran sido diseñados para estar juntos, como si hubieran hecho esto 1000 veces antes, porque lo habían hecho, en otras vidas, en otros cuerpos, con otros nombres, pero siempre ellos. La encontré, susurró Javier contra su cabello. 1000 años y finalmente la encontré. Guadalupe lloró más fuerte. Sus manos agarraron la camisa de él con desesperación, como si tuviera miedo de que desapareciera. ¿Por qué me odiabas?, logró preguntar entre sollozos. Javier cerró los ojos. La respuesta vino desde un lugar que no sabía que existía. Porque tenía miedo. Miedo de perderte otra vez. Si te odiaba, no podía amarte. Y si no te amaba, no podía sufrir cuando te perdiera. Guadalupe levantó la cabeza y lo miró. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, encontraron los de él. Y en ese momento, ambos vieron, no con los ojos del cuerpo, con los ojos del alma. Vieron el castillo de 1025. Vieron la celda oscura donde él estaba encadenado. Vieron a ella, vestida de princesa, bajando a escondidas para llevarle comida. Vieron el primer beso, prohibido, peligroso, inevitable. Vieron el escape, la noche en que ella lo liberó, los caballos galopando bajo la luna, la promesa de una vida juntos en tierras lejanas. Y vieron el final, los soldados que los alcanzaron, las espadas que lo golpearon hasta que cayó, y ella, arrodillada junto a él, gritando que no podía vivir sin él. La última imagen que vieron fue la torre del castillo, y una figura de blanco cayendo desde lo más alto. Cuando la visión terminó, ambos estaban en el suelo de la cocina, abrazados, temblando. Fue real, dijo Guadalupe. Todo fue real. Javier asintió. No podía hablar. Las emociones eran demasiado intensas, demasiado antiguas, demasiado poderosas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella. Antes de que él pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió. La doctora Elena estaba allí, y no parecía sorprendida en absoluto. «Vi tu coche en el estacionamiento», dijo con calma. «Quería asegurarme de que estuvieras bien, pero veo que encontraste lo que necesitabas encontrar». Javier miró a Elena con ojos que todavía estaban nublados de lágrimas y vislumbres de otra vida. «Tú lo sabías, desde el principio». Elena sonrió suavemente. Carla lo sabía. Antes de morir, tuvo sueños también. Sueños donde veía tu pasado y veía tu futuro. Me hizo prometer que cuando Guadalupe apareciera, yo estaría ahí para ayudarlos a recordar. Guadalupe se aferró más fuerte a Javier. Carla sabía sobre mí. Carla sabía que Javier había tenido muchas vidas, y en casi todas había muerto buscándote. Ella fue su descanso, su pausa, pero siempre supo que tú eras su destino final. Javier cerró los ojos. Las piezas comenzaban a encajar. Por eso nunca tuvo celos. Por eso siempre me decía que el amor verdadero me encontraría. Por eso insistió en que la enterrara y siguiera adelante. Elena asintió. Ella te amó lo suficiente para dejarte ir hacia donde siempre perteneciste. Hubo un largo silencio. Luego Javier habló.
Elena, necesito la hipnosis. Necesito ver todo. Necesito entender. Elena miró a Guadalupe. Tú también deberás estar allí. Lo que van a descubrir, lo descubrirán juntos. Guadalupe dudó. Luego miró a Javier, y en sus ojos vio algo que nunca había visto en los 6 meses que llevaba trabajando para él. Amor. El mismo amor que veía en sus sueños. El mismo amor que había esperado 1000 años para volver a sentir. Está bien, dijo ella. Estoy lista. Nadie estaba listo para lo que iban a descubrir. La sesión de hipnosis fue programada para 3 días después. Durante esos 3 días, todo cambió. Javier dejó de evitar a Guadalupe. En cambio, buscaba su compañía constantemente. Comían juntos, hablaban durante horas, compartían los detalles de sus sueños, maravillados de lo idénticos que eran. Miguelito, al principio confundido por el cambio, se adaptó con la facilidad de los niños. Comenzó a llamar a Javier por su nombre en lugar de señor. Y Javier, que nunca había querido tener hijos, se sorprendió a sí mismo enseñándole a Miguelito a jugar ajedrez. Pero lo que nadie esperaba fue lo que Guadalupe encontró en el ático. Había subido a buscar decoraciones navideñas que Javier le había pedido. El ático del depa de lujo era enorme, lleno de cajas que nadie había tocado en años. En una de las cajas más antiguas, cubierta de polvo, encontró algo que la dejó sin aliento. Un diario, no un diario moderno, un diario antiguo, con tapas de cuero deteriorado, páginas amarillentas y una escritura que no podía leer. Pero lo que sí pudo ver fue el dibujo en la primera página. Un hombre y una mujer, ella vestida como princesa medieval, él con vestimenta que parecía árabe o mora, estaban abrazados, y en sus muñecas, claramente dibujadas, había 2 marcas de luna creciente. Eran ellos, Javier y Guadalupe, 1000 años atrás. Guadalupe bajó las escaleras corriendo, el diario apretado contra su pecho. Encontró a Javier en su oficina y le mostró lo que había encontrado. La reacción de él no fue la que ella esperaba. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó con voz tensa. En el ático, en una caja vieja. Javier tomó el diario con manos que temblaban. Lo abrió. Pasó las páginas, mirando la escritura que no podía leer, pero que de alguna manera parecía familiar. Y entonces llegó a la última página, donde había una traducción, escrita con letra moderna, con la firma de Carla al final. Javier leyó en voz alta. Diario de Isabela de Castilla, princesa del reino, año del Señor 1025. Estas páginas contienen la historia de mi amor prohibido con Rashid ibn Ahmad, guerrero moro capturado en batalla. Si alguien lee esto en el futuro, sepan que nuestro amor fue real, que morimos por él y que juramos encontrarnos en cada vida hasta que pudiéramos estar juntos para siempre. La marca de luna en nuestras muñecas es nuestra señal. Búsquenla. Y cuando la encuentren, sabrán que las almas gemelas existen. Javier dejó de leer. Miró a Guadalupe. Carla encontró esto. Lo tradujo. Y nunca me lo mostró, porque no era el momento. Dijo Guadalupe suavemente. Tenías que encontrarme primero. Javier cerró el diario. Mañana es la hipnosis. Vamos a ver si el diario dice la verdad. Guadalupe tomó su mano. Ya sé que dice la verdad. Lo sentí desde el primer día que te vi. Solo que no sabía qué era. Javier la miró. ¿Y qué era? Ella sonrió. Volver a casa. El día de la hipnosis llegó con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. La doctora Elena había preparado una de las habitaciones del depa de lujo.
Cortinas cerradas, luces tenues, música suave de fondo. Dos sillones reclinables, uno al lado del otro, donde Javier y Guadalupe se sentarían. Miguelito estaba con una niñera en otro apartamento del edificio. Era mejor que no estuviera presente para lo que estaba por venir. Antes de empezar, Elena les explicó el proceso. Van a entrar en un estado de relajación profunda. Su consciente va a dar un paso atrás y su subconsciente va a tomar el control. Pueden ver imágenes, sentir emociones, escuchar voces. Todo lo que experimenten es real para su mente, aunque haya pasado hace mucho tiempo. ¿Y si vemos algo que no queremos ver?, preguntó Guadalupe. No pueden detenerse una vez que empiecen, pero yo estaré aquí, los guiaré. Y si algo se vuelve demasiado intenso, los traeré de vuelta. Javier miró a Guadalupe. Ella lo miró a él. Sin palabras. Ambos entendieron lo mismo. Habían esperado 1000 años para esto. No iban a retroceder ahora. Se acostaron en los sillones. Cerraron los ojos. Elena comenzó a hablar con voz monótona, guiándolos hacia abajo, hacia adentro, hacia el pasado. Visualicen una escalera. Cada escalón los lleva más atrás en el tiempo. Con cada paso, se sienten más ligeros, más libres. Los recuerdos de esta vida comienzan a desvanecerse y los recuerdos de otras vidas comienzan a emerger. Javier sintió su cuerpo volverse pesado, luego ligero, luego inexistente, y entonces vio. La primera imagen fue el sol, un sol abrasador, tan intenso que podía sentir el calor en su piel, arena bajo sus pies, el peso de cadenas en sus muñecas y tobillos, el sabor de sangre seca en sus labios. Estaba en una celda. No era una celda, era una mazmorra, piedras húmedas, ratas en las esquinas, el sonido distante de gritos, y él era otro. Se miró las manos. Eran las manos de un hombre más joven, más musculoso, con cicatrices de batalla. Llevaba los restos de lo que alguna vez fue ropa fina, ahora sucia y rasgada, y en su muñeca izquierda, brillando a la luz de la antorcha, estaba la marca de luna creciente. «Me llamo Rashid», susurró, y su voz era diferente, más profunda, con un acento que no era suyo. Rashid ibn Ahmad, guerrero del califato de Córdoba, fui capturado en la batalla de Zamora. Elena intervino suavemente. ¿Qué año es, Rashid? El año es 1024 del calendario cristiano. He estado en esta celda durante 6 lunas. ¿Y qué pasó entonces? Rashid, que era Javier, cerró los ojos en el recuerdo dentro del recuerdo. Ella vino. En el sillón junto a él. Guadalupe soltó un gemido, porque ella también estaba viendo. No era la celda lo que veía, era un pasillo de castillo, iluminado por antorchas, lleno de sombras. Y ella caminaba por él, con un vestido de seda blanca, una capucha cubriendo su cabello rubio, una cesta de pan y agua en sus manos. «Soy Isabela», susurró con una voz que no era la suya. «Isabela de Castilla, hija del conde, y estoy a punto de cometer traición». Elena observaba con fascinación profesional. «¿Por qué traición, Isabela?» «Porque voy a ayudar al enemigo, el moro en la celda. Padre quiere ejecutarlo mañana, pero yo no puedo permitirlo». «¿Por qué no?» Isabela, que era Guadalupe, abrió los ojos en la regresión, porque cuando lo vi por primera vez, encadenado, sangrando, derrotado, sentí que lo conocía,
Sentí que habíamos estado juntos antes y sentí que, si él moría, una parte de mí moriría también. Las visiones continuaron, ahora sincronizadas. Javier, como Rashid, vio la puerta de su celda abrirse, vio la figura de blanco entrar, vio el rostro de Isabela iluminado por la antorcha y supo. En ese momento, en esa celda, ambos supieron. No eran extraños. Sus almas se habían encontrado antes, en vidas que ninguno podía recordar conscientemente, pero que sus cuerpos, sus corazones, sus espíritus no habían olvidado. Rashid se levantó tan rápido como las cadenas le permitieron. Tú, dijo en árabe, olvidando que ella no podía entenderlo. Pero Isabela lo entendió, de alguna manera, más allá de la lógica. Entendió cada palabra. Yo, respondió en el mismo idioma, que nunca había estudiado. He venido a salvarte. ¿Por qué? Porque me lo prometiste. Rashid la miró, confundido. ¿Qué te prometí? Isabela se acercó, le tocó la mejilla, y en ese toque, ambos vieron una vida anterior, otra época, Egipto antiguo, un faraón y una esclava, el mismo amor prohibido, la misma muerte trágica y la misma promesa. Te encontraré en cada vida. Rashid cayó de rodillas, las cadenas tintineando. Te he buscado, susurró, en cada sueño, en cada batalla. Buscaba un rostro que no conocía, pero que mi alma reconocería. Y lo encontraste, dijo Isabela. Te encontré. Las visiones se aceleraron. Elena guió la regresión hacia adelante, a través de las semanas que siguieron. Javier y Guadalupe vieron todo. Las visitas nocturnas de Isabela a la celda, los susurros a través de los barrotes, las manos entrelazadas a pesar de las cadenas, los besos robados cuando los guardias no miraban. Vieron el plan de escape, los sobornos, las llaves robadas, los caballos escondidos en el bosque. Vieron la noche de la fuga, la luna llena, la libertad, y vieron la traición. Un guardia que no había sido sobornado, una alarma que sonó demasiado pronto, soldados a caballo persiguiéndolos a través del bosque, como almas en pena. Los alcanzaron cerca del río, el río Bravo, testigo silencioso de tanta historia. Javier Montenegro peleó con todo lo que tenía. Mató a 3 soldados antes de que las espadas lo alcanzaran. Un valiente hasta el final. Guadalupe Lupita Sánchez gritó. Un grito desgarrador. Corrió hacia él mientras caía. Lo sostuvo en sus brazos mientras la sangre se extendía por la tierra, como una maldición. No, 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 repitió, meciéndolo como a un niño. No me dejes. No otra vez, suplicaba entre lágrimas. Javier, con su último aliento, levantó la mano y tocó la marca de luna en la muñeca de ella, un gesto de amor eterno. Te encontraré, susurró. Aunque me odies primero, mi alma te reconocerá. Su voz se apagó y murió. En el sillón, Javier estaba llorando, lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas mientras revivía su propia muerte. El dolor era palpable. Guadalupe también lloraba. Su corazón estaba roto, de nuevo. Pero la visión no había terminado. Aún quedaba más por ver. Elena guió suavemente. ¿Qué pasó después, Guadalupe? La voz de la terapeuta era un susurro tranquilizador. Guadalupe en la regresión. Sostuvo el cuerpo de Javier hasta que los soldados se lo quitaron. Una imagen grabada a fuego en su memoria. La llevaron de vuelta al castillo. La encerraron en su habitación. Su padre gritó que era una vergüenza.
una traidora, una amante de indios. Las palabras resonaban con furia. La ejecución de Javier ya había sucedido, pero el castigo de Guadalupe fue peor. Sería enviada a un convento, para siempre. Nunca vería el sol de nuevo, nunca amaría de nuevo, una muerte en vida. Pero Guadalupe tenía otro plan. La joven era más fuerte de lo que creían. En el amanecer del día siguiente, subió a la torre más alta del castillo, la torre del homenaje, un símbolo de su encierro. Miró hacia abajo, hacia el patio donde habían ejecutado a Javier, donde su sangre todavía manchaba las piedras, una mancha imborrable en su alma. Y saltó. Guadalupe gritó, un grito de desesperación, en el sillón. Su cuerpo se arqueó como si estuviera cayendo, reviviendo la terrible caída. Elena actuó rápidamente. 3, 2, 1, están a salvo, están aquí, están despiertos. Su voz era firme y tranquilizadora. Los ojos de Javier y Guadalupe se abrieron simultáneamente. El shock era evidente. Se miraron profundamente y sin palabras, sin explicaciones, sin nada más que la certeza absoluta de 1000 años de búsqueda. Se abrazaron, un abrazo que lo decía todo. Lloraron juntos durante lo que parecieron horas. El tiempo se detuvo. Todo el dolor de aquella vida, todas las vidas posteriores donde se habían buscado sin encontrarse, todas las veces que habían estado tan cerca, pero la muerte los había separado. La frustración, la angustia, todo salió en ese abrazo, un torrente de emociones. Elena los dejó solos, necesitaban ese momento. Cuando finalmente se separaron, Javier tomó el rostro de Guadalupe entre sus manos. Sus ojos brillaban con intensidad. Cumplí mi promesa, dijo. Te encontré. Te odié primero, como dije que haría, pero mi alma te reconoció. Su voz era suave y llena de amor. Guadalupe sonrió a través de las lágrimas, una sonrisa llena de alivio y felicidad. 1000 años, Javier. 1000 años esperando. El tiempo había pasado, pero el amor permanecía. Él asintió. Un movimiento suave de cabeza. Y ahora, por primera vez en 1000 años, podemos estar juntos, sin príncipes, sin guerras, sin ejecuciones. La libertad al fin. Guadalupe frunció el ceño. La realidad la golpeó de nuevo. Pero todavía hay diferencias. Tú eres millonario. Yo soy tu empleada. El mundo no lo verá diferente. La sociedad siempre juzga. Javier soltó una carcajada que no tenía nada de humor. Estaba harto de las convenciones. El mundo no entiende lo que somos. El mundo no sabe que nuestras almas han esperado 10 siglos para volver a unirse. El mundo puede irse al diablo, exclamó con pasión. Guadalupe abrió la boca para responder, pero dudó. Pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió de golpe. Un golpe seco y rotundo. Elena entró corriendo, con el teléfono en la mano, el rostro pálido. La noticia era impactante. Javier, necesitas ver esto. Ahora. La urgencia en su voz era inconfundible. ¿Qué pasa? ¿Ves? Preguntó Javier con preocupación. Elena le dio el teléfono. Sus manos temblaban. En la pantalla había una imagen, una revelación, una iluminura medieval, un documento histórico, acabado de publicar en la página web de un museo de Madrid, un tesoro del pasado. El título decía Descubrimiento arqueológico. Manuscrito del siglo XI revela trágica historia de amor entre princesa cristiana y guerrero moro. El título era prometedor.
y la imagen del manuscrito mostraba dos figuras, dos siluetas del pasado, un hombre y una mujer, unidos por un destino trágico, con marcas de luna creciente en sus muñecas. Un detalle sorprendente: eran idénticos a Javier y Guadalupe. Una coincidencia imposible. Si llegaste hasta aquí y no tienes escalofríos, vuelve a leer los últimos párrafos, porque lo que viene va a cambiar todo. Prepárense. El manuscrito había sido descubierto 3 días antes en una excavación arqueológica cerca de Zamora, España. Un hallazgo increíble. Los investigadores no podían creer lo que habían encontrado. Un documento de casi 1000 años de antigüedad, perfectamente preservado en una caja de plomo sellada, escrito en latín medieval con anotaciones en árabe. Una joya histórica, y contando una historia que nadie creía que fuera real, una leyenda que cobraba vida. Hasta ahora, el pasado y el presente se unían. Javier leyó el artículo completo 3 veces. No podía asimilar lo que estaba leyendo. El manuscrito fue escrito por un monje del monasterio de San Pedro de Arlanza en 1025, según el documento. El monje fue testigo de una tragedia que conmovió a todo el reino. Un relato de amor y pérdida. La historia era exactamente la que habían visto en la hipnosis. Un calco del pasado. Una princesa cristiana que se enamoró de un guerrero moro prisionero. El escape fallido. La ejecución. El suicidio desde la torre. Una repetición de la historia. Pero el manuscrito tenía algo más. Un secreto guardado por siglos. Algo que ni Javier ni Guadalupe habían visto en sus visiones. Algo que lo cambiaría todo. El monje escribió que, antes de morir, la princesa le pidió que enterrara algo en las ruinas del castillo. Algo que ella y su amado habían creado juntos durante sus noches secretas. Un tesoro. Un diario. Escrito con amor y desesperación. Con la promesa de que, algún día, las almas gemelas volverán a encontrarse y encontrarán el diario como prueba de que su amor fue real. Un pacto con el destino. Javier miró a Guadalupe. El significado era evidente. El diario del depa de lujo. El lugar donde todo había comenzado. Guadalupe asintió lentamente. Su rostro reflejaba asombro y entendimiento. Carla no lo encontró por casualidad. Lo encontró porque estaba destinado a ser encontrado. Cuando nosotros estuviéramos listos. El destino había jugado su carta. Elena intervino. Hay más. Mira la siguiente imagen. La terapeuta estaba tan sorprendida como ellos. Javier deslizó el dedo en la pantalla, preparándose para otra revelación, y se quedó sin aliento. Impactado, era una ilustración del manuscrito, un dibujo de los dos amantes, hecho por el monje basándose en descripciones de la época, un retrato del pasado. El hombre tenía el rostro de Javier, inconfundible. La mujer tenía el rostro de Guadalupe. Era como un espejo. No eran similares, no eran parecidos, eran idénticos, una copia perfecta, como si el monje hubiera viajado 1000 años en el futuro y los hubiera dibujado directamente. Una visión profética, pero lo más impactante era lo que estaba dibujado en sus muñecas, lo más revelador. 2 marcas de luna creciente, el sello de su amor. Exactamente como las que Javier y Guadalupe tenían en este momento. Una prueba irrefutable. El silencio en la habitación era absoluto. El aire se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, Guadalupe habló. Su voz temblaba ligeramente. ¿Qué significa esto, Javier?
¿Qué hacemos con esto? La pregunta resonó en el aire. Javier bajó el teléfono. Un gesto lento y deliberado. Miró a la mujer que había odiado durante 6 meses. La mujer que había amado durante 1000 años. La mujer que su alma había buscado a través de incontables vidas. Su destino. Significa que es real, dijo. Todo es real, no es locura, no es coincidencia. Nuestras almas han estado conectadas desde hace más de 1000 años. Y finalmente, después de todo ese tiempo, podemos estar juntos. La confirmación que tanto habían esperado. Pero el mundo, empezó Guadalupe, con temor. El mundo va a saber, la interrumpió Javier, con determinación. El manuscrito es prueba histórica. Los investigadores van a querer hablar con nosotros cuando vean que tenemos las mismas marcas. Va a salir en las noticias. Va a ser imposible de ocultar. La verdad saldría a la luz. Guadalupe se puso pálida. La fama no era lo que deseaba. Javier, Miguelito, mi hijo, su mayor preocupación. No quiero que crezca bajo ese escrutinio. Javier se acercó a ella, tomó sus manos. Nuestro hijo, dijo suavemente, si me lo permites, nuestro hijo. Y vamos a protegerlo, juntos. Las lágrimas volvieron a los ojos de Lupita. ¿Lo dices en serio? He esperado 1000 años para decirlo. Sí, lo digo en serio. Lupita lo miró durante un largo momento. Y entonces, por primera vez desde que se conocieron, ella lo besó. No fue un beso tentativo, no fue un beso de exploración, fue un beso de 1000 años de amor acumulado. Un beso que contenía todas las noches en la celda del castillo, todos los susurros a través de los barrotes, todas las promesas que nunca pudieron cumplir. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y riendo al mismo tiempo. Elena observaba desde la puerta, las lágrimas corriendo por sus propias mejillas. Carla tenía razón, susurró para sí misma. Siempre tuvo razón. Los meses siguientes fueron un torbellino. Pero antes de que el mundo supiera su historia, hubo algo más que sucedió. Algo que Javier y Lupita mantuvieron privado durante mucho tiempo. Una semana después de la hipnosis, Javier llevó a Lupita a visitar la propiedad donde estaba construido su depa de lujo. Lo que ella no sabía era que el edificio había sido construido sobre las ruinas de una antigua hacienda colonial. Y esa hacienda colonial, según los registros históricos, había sido construida sobre algo aún más antiguo, los cimientos de un castillo español del siglo XI. El mismo castillo de sus visiones. Javier había investigado, había contratado arqueólogos, había pagado fortunas incalculables para acceder a documentos históricos privados y había descubierto algo que lo dejó sin palabras. El terreno donde vivía, donde había conocido a Lupita, donde la había odiado y amado, era exactamente el lugar donde Rashid e Isabela habían muerto 1000 años antes. No era coincidencia que Lupita hubiera sido contratada para trabajar ahí. No era coincidencia que el diario estuviera en el ático. No era coincidencia que sus almas se hubieran encontrado exactamente en ese lugar. Era el destino cumpliendo una promesa. Cuando Javier le contó esto a Lupita, ella lloró durante horas. Pero no de tristeza, de alivio, de alegría, de la certeza absoluta de que todo lo que habían sentido, todo lo que habían visto, todo lo que habían experimentado, era real. Javier contrató a un equipo de arqueólogos para excavar debajo del edificio.
Lo que encontraron cambió todo lo que la ciencia creía saber sobre la reencarnación. Enterrados a 10 metros de profundidad, encontraron 2 esqueletos, un hombre y una mujer, abrazados, con anillos de metal en sus dedos que tenían grabadas lunas crecientes. Los expertos fecharon los huesos. Los siglo XI, exactamente 1000 años. Y cuando hicieron pruebas de ADN, descubrieron algo imposible. El ADN mitocondrial de la mujer del siglo XI tenía marcadores genéticos inusuales, marcadores que solo se encuentran en 1 de cada 10 millones de personas. Lupita tenía exactamente los mismos marcadores. Era como si el cuerpo de Lupita fuera el mismo cuerpo de Isabela. 1000 años después, la ciencia no podía explicarlo, pero Javier y Lupita no necesitaban explicaciones. Ellos sabían. Sus almas habían encontrado la manera de volver, de reunirse, de cumplir la promesa que habían hecho mientras la sangre se derramaba y las espadas centelleaban. El día que enterraron los esqueletos de nuevo, con todos los honores. Rashid e Isabela finalmente pudieron descansar. Y Lupita sintió, por primera vez desde que tenía memoria, que una parte de ella, que siempre había estado buscando algo, finalmente había encontrado paz. Como Javier había predicho, la noticia del manuscrito se volvió viral. Cuando los investigadores supieron que existía un hombre y una mujer en la Ciudad de México con las mismas marcas de nacimiento que los amantes del siglo XI, el mundo se volvió loco. Periodistas, científicos, escépticos, creyentes, todos querían hablar con ellos. Javier y Lupita dieron una sola entrevista. En ella, contaron su historia, el odio inicial, los sueños, la marca de nacimiento, la hipnosis, el diario, todo. Cuando terminaron, la entrevistadora tenía lágrimas en los ojos. Si esto es verdad, dijo, cambia todo lo que sabemos sobre el alma, sobre el amor, sobre la vida después de la muerte. Javier miró a Lupita. Es verdad, dijo él, y no necesitamos que nadie más lo crea. Nosotros lo sabemos, y eso es suficiente. La entrevista fue vista por más de 50 millones de personas. Los comentarios se dividieron. Algunos creían, otros dudaban, muchos se burlaban, pero a Javier y Lupita no les importaba, porque finalmente estaban juntos. 6 meses después de la hipnosis, se casaron. La ceremonia fue pequeña. Solo Elena, Miguelito y algunos amigos cercanos. Pero hubo un detalle que nadie olvidó. En lugar de anillos de boda tradicionales, Javier y Lupita intercambiaron brazaletes de oro, con lunas crecientes grabadas, los mismos símbolos que sus almas habían llevado durante 1000 años. Miguelito, que para entonces ya llamaba a Javier papá, fue quien llevó los brazaletes al altar, y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, algo extraño sucedió. Una ráfaga de viento entró por las ventanas cerradas de la capilla. Todos lo sintieron, como si alguien más estuviera allí, alguien que había esperado 1000 años para ver ese momento. Lupita miró a Javier. ¿Lo sentiste?, preguntó en voz baja. Javier asintió. Éramos nosotros, Rashid e Isabela, finalmente en paz. 1 año después, nació su hija. La llamaron Carla, en honor a la mujer que había hecho posible todo, la mujer que había amado a Javier lo suficiente para dejarlo ir hacia donde siempre perteneció. El día del nacimiento. Algo extraño pasó. Lupita estaba en trabajo de parto cuando las luces del hospital parpadearon.
Los médicos pensaron que era un problema eléctrico, pero Javier sabía que era algo más, porque en ese momento exacto sintió la presencia de Carla. No era su imaginación, no era el estrés del momento, era real, tan real como la mano de Lupita apretando la suya. Carla estaba ahí, despidiéndose, bendiciendo a la niña que llevaría su nombre, pasando la antorcha del amor que había cuidado hasta que Javier estuviera listo para recibirlo. Cuando la bebé nació, el doctor la puso en los brazos de Lupita, y en ese momento, las luces dejaron de parpadear. La presencia de Carla se desvaneció. Pero antes de irse, Javier sintió una última sensación, una paz, una aprobación, un mensaje sin palabras que decía: lo hiciste bien, finalmente la encontraste. Javier lloró por primera vez desde el funeral de Carla, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, porque Carla había sido el puente, el descanso merecido entre vidas de tragedia, el amor que lo había mantenido entero hasta que Guadalupe Lupita Sánchez pudiera aparecer y ahora, con su tarea cumplida, podía descansar en paz. Algunas almas llegan a nuestras vidas para quedarse para siempre, otras vienen solo para prepararnos para lo que está por venir. Carlota había sido de las segundas, y Javier la amaría por eso. Por siempre, y como segundo nombre, le pusieron Isabela, por la princesa que saltó de una torre hace 1000 años, por el amor que nunca murió. Miguelito fue bautizado de nuevo ese mismo día, con un nombre adicional que él mismo eligió, Rashid. Cuando el sacerdote preguntó por qué ese nombre, Miguelito miró a Javier con esos ojos que sabían demasiado para su edad y dijo algo que hizo llorar a todos los presentes, porque es el nombre de mi papá, antes de ser mi papá, y quiero que sepa que lo recuerdo, que siempre lo recordé, que estuve ahí cuando él y mi mamá se conocieron la primera vez, en el castillo. Yo era el guardia que miró hacia otro lado. A propósito, el silencio en la iglesia fue absoluto. Nadie había contado esa historia a Miguelito. Nadie había mencionado el guardia del castillo. Era un detalle que solo Javier y Lupita habían visto en sus regresiones. Un detalle que confirmaba todo. Miguelito no era solo un niño. Era una vieja alma que había cuidado de ellos durante 10 siglos y finalmente podía decirlo en voz alta. Javier abrazó a su hijo con fuerza, las lágrimas corriendo sin control. Gracias, susurró. Gracias por traerla a mí. Una y otra vez. Miguelito solo sonrió. ¿Cómo? Si siempre hubiera sabido que este momento llegaría, porque, como dijo el niño de 5 años, con una sabiduría que parecía venir de otra época, quiero ser como mi papá. Y mi papá era Rashid antes. Nadie discutió con él. Javier Montenegro murió a los 89 años. Guadalupe estaba a su lado, sosteniendo su mano, exactamente como Isabela había sostenido a Rashid 1000 años antes. Pero esta vez no hubo espadas, no hubo soldados, no hubo tragedia, solo paz. Te encontré, susurró Javier con su último aliento. Cumplí mi promesa. Guadalupe sonrió a través de las lágrimas y esta vez susurró de vuelta, nos quedamos juntos. Javier cerró los ojos y cuando su alma dejó su cuerpo, Guadalupe sintió algo que no podía explicar. Una sensación de que él no se había ido lejos, de que la estaba esperando, de que, cuando llegara su momento, lo encontraría otra vez, como siempre lo había hecho, como siempre lo haría.
porque algunas almas no están destinadas a estar separadas, solo a encontrarse una y otra vez, hasta que el universo finalmente les permita quedarse juntas. 1000 años habían pasado desde aquella noche en el castillo. 1000 años de búsqueda, 1000 años de dolor, 1000 años de promesas susurradas en el umbral de la muerte. Y finalmente, después de todo ese tiempo, la promesa se cumplió. Te encontraré en cada vida. Aunque me odies primero, mi alma te reconocerá. Y lo hizo. Pero la historia no termina ahí. Porque después de que Javier y Guadalupe se fueron, algo pasó con la investigación del manuscrito. Los arqueólogos que habían excavado el sitio en Zamora hicieron otro descubrimiento, uno que mantuvieron en secreto durante años, porque no podían explicarlo. En la misma caja de plomo donde habían encontrado el manuscrito, había una carta sellada, una carta que nadie había abierto en 1000 años. Estaba dirigida a Javier y Guadalupe, por nombre, sus nombres exactos, escritos en latín medieval, hace 1000 años. La carta decía: a las almas que encontrarán estas palabras. Cuando finalmente se reencuentren, soy el monje que escribió el manuscrito, pero hay algo que no puse en el documento oficial, algo que la princesa Isabela me pidió que guardara en secreto. Antes de saltar de la torre, ella tuvo una visión. Vio sus vidas futuras, todas ellas. Vio los cuerpos que ocuparían, los nombres que tendrían, los lugares donde se encontrarían, y vio este momento, el momento en que leerán estas palabras. Isabela me dijo que les transmitiera un mensaje: no tengan miedo de amarse completamente. Esta vida es diferente. Esta vez, nada los separará. El universo finalmente está de acuerdo. Y una cosa más, miren a su hijo, el que tiene 4 años, el que eligieron llamar con el nombre de su pasado. Él no es solo su hijo, él es la tercera alma, el guardián que los ha seguido a través de todas las vidas, asegurándose de que se encontraran en la vida del castillo. Era el guardia que deliberadamente miró hacia otro lado cuando Isabela bajó a la celda. En otras vidas, fue el amigo que los presentó, el extraño que les dio direcciones, la casualidad que los puso en el mismo lugar al mismo tiempo. Miguelito no es una coincidencia. Miguelito es parte de ustedes. Siempre lo ha sido. Cuando Javier y Guadalupe leyeron esa carta, ambos lloraron, porque Miguelito siempre había parecido saber cosas que no debería saber. Siempre había mirado a Javier con una familiaridad que no tenía sentido. Siempre había aceptado todo con una calma que parecía venir de siglos de experiencia. Miguelito no era solo su hijo, era su guardián, su protector a través del tiempo. Y, finalmente, después de 1000 años de cuidarlos desde las sombras, podía ser parte de su familia abiertamente. Esa noche, Javier abrazó a Miguelito de una manera diferente. Ya no era solo el niño de su esposa, ya no era solo su hijo adoptivo. Era la tercera pieza de un rompecabezas que había tomado 10 siglos en completarse. Y cuando Miguelito lo miró y sonrió, Javier juró que vio algo en sus ojos. Un reconocimiento antiguo, una misión cumplida y una paz que solo viene cuando finalmente llegas a casa. Si esta historia te tocó, si sentiste algo al leerla, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido una conexión inexplicable con alguien? ¿Alguna vez has odiado a alguien sin saber por qué? ¿Alguna vez has tenido sueños con personas que no conoces, pero que parecen conocerte? Tal vez, solo tal vez, tu alma también está buscando. Y tal vez, como Javier y Guadalupe,
como Rashid e Isabela. Tú también encontrarás a quien has estado esperando. Solo tienes que estar dispuesto a reconocerlo, aunque al principio lo odies. Hay una teoría en física cuántica que los científicos llaman entrelazamiento. Dice que cuando dos partículas se conectan, permanecen conectadas para siempre. No importa la distancia, no importa el tiempo, lo que le pasa a una afecta instantáneamente a la otra. Los científicos en 2024 empezaron a preguntarse si las almas funcionan de la misma manera. Si dos personas pueden estar tan profundamente conectadas que, a través de múltiples vidas, siguen encontrándose, siguen reconociéndose, siguen cumpliendo promesas que fueron hechas en cuerpos que ya no existen. Javier y Guadalupe no necesitaban teorías para creerlo. Ellos lo vivieron. Sí que lo vivieron. Y cada vez, cada maldita vez, que sus ojos se posaban sobre la marca de la luna creciente, tatuada a fuego en sus muñecas, revivían la verdad más importante, la que susurraba el universo entero, que el amor verdadero, ese que te cala hasta los huesos, no tiene fecha de caducidad, jamás, que algunas conexiones, esas que te atan el alma, son demasiado fuertes, imposibles de romper, y que 1000 años, ¿qué son 1000 años? Nada, cuando el destino, el inexorable destino, decreta que dos almas gemelas, deben estar juntas, porque a veces, la neta, el odio, ese pinche odio, es solo miedo. Miedo a amar tan profundamente, tan intensamente, que duela hasta el alma. Miedo a perder lo que más importa, lo que te da vida. Miedo de que esta vez, como todas las otras veces, no sea suficiente. Que el universo conspire en contra. Pero Javier Montenegro, ese viejo lobo de mar, aprendió algo en sus 89 años. 89 años bien vividos. Y es esto, carajo. El amor que vale la pena encontrar es el que te hace temblar de miedo, el que te desarma por completo. Y el amor que dura 1000 años, 1000 años, es el que estás dispuesto a buscar una y otra vez, hasta que finalmente puedas quedarte para siempre. 1000 años, una eternidad, 40 generaciones, un legado, incontables vidas, infinitas posibilidades, una promesa, un juramento sagrado y finalmente, por fin, un final feliz, un final de cuento de hadas mexicano. Gracias por acompañarme en esta historia, en este viaje a través del tiempo. Si crees en las almas gemelas, si crees que el amor puede trascender el tiempo y el espacio, comparte esto con alguien que necesite escucharlo, que necesite creer, porque en algún lugar, ahora mismo, hay dos personas que se odian con toda su alma, sin saber por qué, sin entender nada, y tal vez, solo tal vez, esta historia de amor eterno, les ayude a entender, a abrir los ojos, que el odio, ese pinche odio, es solo el comienzo, una máscara que esconde el verdadero sentimiento, y el amor, el verdadero amor, el amor eterno, es para siempre y más allá.